de Contaduría y Administración y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Es docente de la beca Grijalbo Conaculta. Organizó en 2008 el primer foro sobre edición digital y en 2011 el segundo foro sobre el mismo tema dentro de las actividades de la CANIEM y con la asistencia de ponentes nacionales e internacionales. Es docente del módulo de Finanzas de la Maestría en Diseño y Producción Editorial de la UAM Xochimilco. Ha impartido cursos y conferencias en diversas universidades del país y en el extranjero con el apoyo de la UNESCO. Fue el coordinador general del 9º Congreso Iberoamericano de Editores en 2012, ha sido consejero de la Cámara Nacional de la Industria Editorial y coordinador, entre otras, de las comisiones de nuevas tecnologías y bases de datos y de capacitación de la misma. Es el coordinador del grupo de expertos que está elaborando las normas de competencia de las funciones de corrección de estilo, corrección de pruebas y redacción editorial, además de la de vendedores de pisos en librerías. Es vicepresidente de capacitación de la CONCAMIN y es miembro del Consejo Consultivo para el Fomento de la Lectura y el Libro de la Secretaría de Cultura del Distrito Federal. Fue secretario de la Asociación Nacional del Libro. En el año 2013 recibió la Medalla al Mérito Gremial que otorga la CANIEM. Fue secretario del Consejo Directivo de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana y es miembro fundador de la Tertulia Editorial, grupo de reflexión y análisis, y que ha propuesto, entre otros temas, diversos elementos para comprender el futuro de los libros. Gracias a Carlos Anaya por estar con nosotros y le cedemos el uso de la voz. Gracias, buenas tardes. Bueno, trataré de apretar lo más posible. Creo que los editores o los que tenemos que ver con cultura escrita, pues estamos muy bien representados y al final todos hablamos un poco de las carencias, ¿no? Y la tragedia que al final la industria básica cultural, que es la industria de la cultura escrita, vive en este país, ¿no? Entonces, en diversos foros, la CANIEM ha expresado la necesidad de que se considere la industria editorial como una industria estratégica en el desarrollo económico del país. Y no es un capricho ni un arrebato desmedido. La influencia de la industria editorial como gestora de la cultura escrita desde el punto de vista educativo y cultural es innegable. Por ejemplo, más de 50% de la distribución y venta editorial se destina a libros de texto, ya sea para los programas de secundaria, venta en escuela o para las bibliotecas a través de programas de biblioteca de aula y algunos otros. La editorial es una industria que produce y comercializa contenidos y estos generan conocimiento, cultura y esparcimiento, además de que enaltece los valores y ayuda a la reconstrucción del tejido social fundamental en los aciagos momentos que vive el país. Quienes integramos la Cámara, editores de libros y publicaciones periódicas, consideramos urgente la implementación de políticas públicas eficaces de apoyo a la lectura. Los índices de lectura en el país, más allá de las encuestas y las metodologías, no crecerán mientras no se considere a toda la cadena de valor de la industria editorial como prioritaria. Las estrategias de fomento a la lectura que se implementan sin considerar la creación y apoyo a las librerías están destinadas al fracaso. La librería es un eslabón fundamental, es el enlace que tiene contacto directo con el lector, es el propagador natural del libro. Para nadie es un secreto que la industria editorial vive un estancamiento preocupante. El mercado no crece y el existente se contrae ante la situación económica del país. Cualquier movimiento negativo en los índices se plasma en las industrias culturales que son muy sensibles ante los avatares económicos. Ernesto Piedras, en su libro ¿Cuánto vale la cultura?, dice: las industrias culturales agregan valor económico y social a las naciones e individuos, constituyen una forma de conocimiento que se traduce en empleos y abundancia, consolidándose la creatividad, su materia prima, para fomentar la innovación en los procesos de producción y comercialización. Gabriel Said, por su parte, abunda en el tema en diversos artículos recogidos, que no voy a leer por afán de tiempo, en el libro Dinero para la cultura, de obligada lectura.
De tal manera que este rubro es no solo importante para la cultura en términos abstractos, sino también un factor económico digno de tomarse en cuenta. Según los resultados de la cuenta satélite de la cultura en México, generados por el INEGI, la participación de la cultura en el Producto Interno Bruto Nacional fue de 2.8% en 2014. Dentro de este porcentaje está la industria editorial. Ante este panorama, es importante que las autoridades de educación y cultura, y por supuesto las de economía también, propugnen para que se considere a las industrias culturales, a la editorial en este caso en particular, como económicamente estratégicas para el país. Esto daría a la promoción de la lectura un cariz diferente, ya que se revelaría como un polo también de desarrollo económico, amén de su importancia en la educación y más aún como un factor determinante en la cohesión social. Ahora bien, las mediciones de la participación de las industrias culturales, ahora llamadas también industrias creativas, en el PIB que genera el INEGI y otras instancias, consideran a la industria editorial como parte de este paquete. De manera global, parecería que vivimos en jauja, con un crecimiento sostenido y con índices de exportación de contenidos envidiables. Pero hay una variable que no se puede dejar de lado. Convivimos en el mismo apartado los creadores de contenidos, libros y publicaciones periódicas con los desarrolladores de contenidos audiovisuales, es decir, fundamentalmente Televisa y Televisión Azteca, y con los desarrolladores de videojuegos, por ejemplo. Sería irrelevante citar aquí las diferencias existentes entre las industrias mencionadas. ¿Por qué es importante que la industria editorial crezca? La industria editorial vive desde hace años un estancamiento importante. El repunte del crecimiento es fundamental para una cadena de valor que puede contribuir de manera relevante a la economía del país. De la mano de políticas públicas que fomenten la lectura, la industria editorial incrementaría la publicación de contenidos para el desarrollo de la cultura y educación nacionales y permitiría que el Estado y las empresas pudieran tomar decisiones acertadas de promoción de la lectura y la cultura del libro. En 2015, el valor del Producto Interno de la actividad de edición de libros, periódicos, revistas, software y otros materiales a precios de 2008 representó el 0.1% del Producto Interno Bruto. Para el año 2015 también, el Producto Interno Bruto Nacional registró un incremento de 2.5 respecto a 2014, mientras que el PIB de la actividad de edición de libros, revistas y otros impresos registró un decremento de menos 0.9%. El pasado 12 de julio, haciéndose eco de los datos mencionados más arriba, el periódico Reforma publicó un cuadro muy interesante donde menciona que el producto cultural contribuye con el 2.8% del PIB y menciona que la producción cultural de México superó a la agrícola y ascendió a 450.683 millones de pesos en 2014. No sé dónde está, la industria editorial solo participó con 10,000 millones. Según estos datos, de ese 2.8%, el 6.6%, y no suman, corresponde a libros, impresiones y prensa, y podemos ver que la danza de cifras confunde y no permite ajustarnos a la realidad. Sería ideal que el INEGI entregara datos desagregados como lo hace para otras industrias. Por otro lado, la situación de la industria editorial se recrudece cuando el principal competidor, por otra parte, es el Estado. Ana Lidia lo precisó muy claramente. Ninguna otra industria tiene las características de que sean las instituciones estatales quienes acaparan más de la mitad de la producción. Pero el Estado no solamente edita, imprime, comercializa. Ese es nuestro gran competidor, el competidor en la cadena de valor del libro. No hay de otro.
ni siquiera la industria petrolera, menos ahora. Esto es muy importante a tomar en cuenta. En específico, el sector editorial privado en México produjo en 2014 141.4 millones de ejemplares, que al sumarse con la producción de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito, dio como resultado una producción total de 306 millones de libros, 164 de Conalitec, y lo grave es que no sabemos lo que producen todas las dependencias gubernamentales, universidades, entidades paraestatales, gobiernos estatales, gobiernos municipales. No tenemos, es una cifra negra, es un hoyo negro, y eso no genera la posibilidad de construir políticas públicas. De acuerdo a datos de la Coordinación de Información Estadística de la CANIEM, de la producción del sector privado todavía, 44.3 millones se produjeron para los programas de gobierno de texto gratuito para secundaria y el Programa Nacional de Inglés en Educación Básica, por lo que de los 306 millones de libros, solo 31% se distribuyó en el mercado abierto para los diversos puntos de venta. Por su parte, el número de ejemplares vendidos se ha ido reduciendo desde 2012, debido básicamente al decremento en la venta en el mercado abierto, que pasó de 106 millones de libros vendidos en 2012 a 98 millones en 2014, mientras que los ejemplares vendidos al gobierno para los programas ya mencionados se mantuvieron estables en 44 millones. En cuanto al valor de facturación, este ha mostrado incremento desde 2010 y hasta 2013, impulsado principalmente por la venta de las ediciones en el mercado abierto y por los incrementos en los costos del papel, un commodity internacional que no nos permite poder hacer nada para poder reducir precios más allá de leyes del libro. En 2014, el sector editorial generó un monto de facturación de 10.693 millones de pesos en valores corrientes, lo que significó un decremento general de menos 1.8%. La causa de este decremento fue la reducción en la facturación de libros en el mercado abierto, que pasó de 9.600 millones en 2013 a 9.400 millones en 2014. Por otro lado, la facturación generada por los programas de gobierno registró un incremento de 2.6, lo que significó 32 millones de pesos más que en el 2013. Está claro que uno de los retos de las autoridades educativas y de la industria editorial es instrumentar políticas públicas que incentiven de manera efectiva el gusto por la lectura, por todo tipo de lectura. Más que un hábito, debemos promover la lectura lúdica, la que abre las puertas de la imaginación e incrementa la cultura. La literatura, los libros infantiles y la ficción juntos suman apenas 17% de los libros que se vendieron. La oportunidad para los editores es amplia, pero también se requiere del concurso del Estado para que se recuperen este tipo de lectores. Una medida que refleja la lectura de un país es el número de librerías por habitantes que se tiene. Hoy tenemos 1.204 puntos de venta en el país, no más de 500 librerías, en un país de 120 millones con un territorio de 2 millones de kilómetros. En el año 59 había alrededor de 35 millones y alrededor de 1.000 puntos de venta. Pensemos qué pasó. En México, el número de librerías se reduce además año con año. Es gracias a la existencia de ferias, como lo dijo Gerardo, y sobre todo ferias de manera extraordinaria como la FIL Guadalajara, que podemos difundir hoy la producción editorial. Para terminar, y lo siento, pero pues es que no puedo dejar de hablar del tema, nomás que lo encuentre, en algún lado está, el tema de derechos de autor. Otro de los rubros fundamentales que sostienen las industrias creativas y por supuesto la editorial son los derechos de autor. La principal riqueza de la industria editorial
son los contratos de derechos de autor. Allí radica el principal activo de estas empresas. Por eso peleamos todas las batallas en defensa de los autores y creadores para que se respeten sus derechos patrimoniales, su obra. Los derechos de autor dan certeza jurídica tanto a los editores como a los autores. Corresponde a las autoridades, al Congreso, que se plasme en la ley la defensa de los derechos de autor. Sin embargo, y eso es lamentable, no podemos hablar de respeto al derecho de autor cuando vivimos en el paraíso de la piratería. Para nadie es un secreto que este flagelo destruye todo intento de regulación y protección de derechos. Y ya, termino. La industria editorial es un eslabón fundamental en el desarrollo cultural y educativo de la población. Trabajamos con contenidos, fomentamos la creación, promovemos a los creadores, exportamos e impulsamos nuestras culturas, damos visibilidad a nuestra historia y a nuestras costumbres. Somos una industria estratégica, una industria creativa por sobre cualquier otra cosa. La cultura escrita tiene un valor económico. Así debemos ser considerados en la Ley General de Cultura. Gracias. Sí, le